Es algo que he estado pensando. ¿Qué es lo que usan? Honestamente, yo intenté usar más la Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas, pero no sé si es porque estoy tan acostumbrado a la Reina Valera, pero entonces tengo un poco de los dos. Tengo acá imprimido la Nueva Biblia de las Américas, pero estoy tan acostumbrado, no sé. Bueno, gusto estar otra vez, otro domingo, otro mes. Me hace recordar cada vez que tenemos un servicio que es otro mes. Ok. Bueno, si puedes ir a Judas, vamos a estar en la carta de Judas otra vez. Y vamos a estar. ¿Me escuchan? Vamos a estar en Judas, versículos 6 y 7. Judas, versículos 6 y 7. He titulado el mensaje de hoy, Dios el gran condenador. Dios el gran condenador. Por el contexto hay que leer desde el versículo 4. Si puedes seguir conmigo desde el versículo 4 hasta el 7. Pero vamos a enfocarnos en 6 y 7. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Padre Santo, si tenemos ojos para ver, si tenemos un corazón para sentir, reconocemos la realidad del temor que debemos de tener viendo estas palabras. Señor, ayúdenos, Señor. Ten tu gracia sobre nosotros para que podamos recibir tu palabra como tú deseas dar a cada uno de nosotros. Tu palabra es pan, tu palabra es ah, todo lo que necesitamos para vida, Señor. Ayúdanos en nuestra santificación hasta hoy. Y que esta palabra, que es tu palabra, no regrese vacío, que complete su propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les quiero compartir uno de los momentos más temerosos que experimenté yo en mi vida. Tendría tal vez 13, 14 años. Y creo que he mencionado antes, me fascina el básquet, especialmente de chiquillo. Entonces jugaba mucho y Julio ahora, entendemos en San Antonio, donde soy yo, es muy calor, hay mucha calor acá, el sol lo sientes, ¿no? Estaba jugando básquet afuera y estaba pensando, ¿sabes qué? Quiero ir adentro. Entonces yo conocía, en donde iba a la escuela secundaria, un gimnasio adentro. Entonces yo sabía los trucos, cómo entrar. Aunque era verano, no hay escuela, pero yo sabía cómo entrar.
de una manera, como dice versículo 4, encubiertamente, de una manera por atrás. Entonces, intenté hacerlo para entrar, para que esté un poco protegido del sol. Entonces, logré entrar, estaba abierto por un lado. Y entonces yo pensé, ya está bien. Entonces, yendo cerca al gimnasio, salí del otro cuarto donde estaba y había un cuarto entre los dos. Y apenas entré, la puerta atrás de mí se cerró con presión. Y me encontré ahí atrapado, ¿ya? Y no había ninguna ventana. Era oscuridad, más oscuridad que yo me recuerdo ver. No podía ver nada. Y entonces estaba ahí, y tú sabes, hace 20 años, era más o menos hace 20 años, no todos tenían celulares, ¿no? Yo no tenía celular, entonces estaba ahí atrapado, no sabía cómo iba a lograr a salir. No sé cuánto tiempo estaba, pero estaba pensando, el tiempo era bien lento, ¿no? Una hora ahí es como, se siente muy largo, ¿no? No sé cuánto tiempo estaba ahí, pero estaba escuchando, a ver, hay alguien que va a pasar por acá. Nadie estaba pasando. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Y yo sabía que ahí había una máquina donde vendía galletitas, cosas así. Entonces yo dije, ok, lo voy a quebrar y eso me va a ayudar a estar aquí más tiempo, viviendo más tiempo, hasta que alguien me escuche, ¿no? Bueno, obviamente logré salir. ¿Ok? Pude encontrar, cuando estaba moviendo la máquina, había un palo grueso y con eso, con tiempo, ya logré quebrar la puerta y salí. Pero piensen en el tiempo que estaba ahí. El tiempo se estaba yendo bien lento. Mi mentalidad, los pensamientos estaban yendo muy rápido. Yo tenía tanta, estaba asustado, temblando, ¿no? Pero tenía esperanza que iba a salir, ¿no? Tenía esperanza, estaba planeando salir. Era oscuro, pero no era como la oscuridad que vemos acá en Judas versículo 6. Y no hay la esperanza en Judas versículos 6 y 7 a salir de donde se encuentran estos que se encuentran ahí en Judas versículos 6 y versículo 7. Otra vez este título es Dios, el gran condenador. Quiero enfocar en unas 4 cosas. Primeramente, quiero enfocar y considerar que Dios es el que condena. Dios es el condenador que vemos en estos versículos. Segundo, quiero ver y considerar que la condenación que Dios entrega es eterno. Y por último, quiero considerar en una manera general de los ángeles en versículo 6 y de Sodoma y Gomorra en versículos 7. Primeramente hay que considerar quién es el que condena. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es? Es Dios. Vamos a ver esto planamente. Mira versículo 4. Versículo 4 de Judas dice, desde mucho antes estaban, bueno, otra vez, perdón, en la Biblia de las Américas, Reina Valera, quiero leerlo de aquí. Habían sido destinados para esta condenación. Vemos que alguien está predestinando de antemano. ¿Quién es? Antes de la fundación del mundo. ¿Quién fue eso? No fue Satanás, fue Dios. Dios es el que destinó de una manera activa a los falsos maestros. Era la mano de Dios mismo, ven ahí, que destinó a la condenación. Dios en esta manera es activo, no es pasivo, no es de una manera que pensó después de considerar otras cosas que no logró hacer. No, era su plan desde el principio. Mira versículo 5 de Judas, versículo 5. Ahí dice, más quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que Él, ¿qué dice? El Señor
habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Es el Señor, ¿no? Versículos 6 y 7, también vemos esta realidad. ¿Quién es el que entrega en prisiones eternas? Es Dios. En versículo 7, alguien lo están poniendo a Sodoma y Gomorra como ejemplo. ¿Quién es? Es Dios. Por último, en versículos 14 y 15, vemos otra vez el Señor. Mira versículo 14 y 15. Dice ahí, por el final del 14, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos. Dios es el que da el juicio. Dios es el que condena a todos los impíos. ¿Ven ahí? Está claro. Y esto podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero vamos a nomás considerar un pasaje más que es muy parecido de Judas y se encuentra en 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2 y Judas son muy parecidos. Específicamente versículos 4 hasta el 6. La diferencia mayor en Pedro comparado de Judas es que en vez de los hebreos, que Judas mencionó de los hebreos, Pedro habla sobre Noé. Ok, voy a leer versículos 4, 5 y 6 y le voy a dar un inciso a lo que quiero. Escuchen lo que estoy enfatizando, ¿no? Versículo 4. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a pasos de tinieblas, reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Entonces ves ahí bien claramente, no puede ser más claro, que Dios es el que ahí no perdona. Él es el que arroja, tira al infierno. Dios es el que entrega a las tinieblas, pasos de tinieblas. Él es el que trajo el diluvio. Es Dios. Dios es el que condenó a destrucción. Dios es el que reduce a ceniza. Él es el que puso de ejemplo Sodoma y Gomorra. Es Dios y Dios es el gran condenador de los pecadores. Él está condenando de una manera activamente, no de una manera pasiva. Y lo vemos claramente en Judas, en 2 de Pedro y, como les digo, en la Biblia enteramente. Esta es una observación que yo hice que se puede ver bien claramente y es algo que no debemos de pasar por alto. Debemos considerar esto, especialmente en el día de hoy, en el contexto, no solamente de acá, de todo el mundo, que estamos rodeados literalmente, todo alrededor de nosotros, en la teología centrada en el hombre. Muchos no pueden soportar, no quieren escuchar que Dios es el que condena, que Él es el que destruye. Prefieren un Dios como Santa Claus, ¿no? Prefieren un Dios que básicamente hace todo lo que puede hacer en su fortaleza, todo en su ser para salvar a cada persona. Con todo su poder lo intenta hacer, pero no lo logra hacer. Tal vez porque hay una debilidad en él, o tal vez porque hay otro poder fuera de él que es más de él, o por lo menos más o menos como el de él. Entonces no puede hacer lo que realmente quiere hacer. Entonces esta gente se ofenden escuchar que Dios tiene todo bajo su control y que Él
está completamente condenando. Muchos no pueden soportar escuchar esto, pero no podemos preocuparnos en ofendiendo al hombre con la predicación, la palabra de Dios centrada en Dios. No debemos de preocuparnos en ofender a Dios, al hombre. Debemos preocuparnos en ofendiendo a Dios con la predicación centrada en el hombre. Eso sí. Necesitamos ser fieles en predicando la palabra de Dios, sea pocos como aquí o en un estadio con miles de personas. Necesitamos ser fieles porque la palabra de Dios no cambia. Es Él. Y si predicamos la palabra sin compromiso, esta palabra de Dios tiene el poder, la capacidad de convertir al hombre centrado en el hombre. La palabra predicada de Dios, no compromiso, cambia a la gente que son centrados en el hombre. ¿Han escuchado de una obra, no sé si han escuchado de esta obra que se llama Puertas del Cielo, Llamas del Infierno? ¿Han escuchado a alguien de eso? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? ¿No? Sí. Nomás David. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, esta obra, yo lo he visto varias veces de niño, es muy popular, ¿ya? Y esta obra es un ejemplo de teología centrada en el hombre. Y una de las maneras, hay varias diferentes razones, pero una de las maneras que esta es una obra centrada en el hombre, es que en vez que sea Dios y sus ángeles que tira a los pecadores al infierno, es Satanás y sus demonios que lo hacen. Pero otra vez lo vemos bien claramente que es Dios que condena. Jesús dijo que no temes a quién, no temes a que puede destruir al cuerpo nomás, más bien tema el que puede destruir el cuerpo y el alma, el infierno. ¿Quién es él? ¿Es Satanás? ¿Es el presidente, el rey? ¿Quién es? Es Dios. Es Dios quien tiene el poder, la autoridad de enviar al infierno. Bueno, en esta obra y lo que vemos en la teología centrada en el hombre, es Satanás que tiene este poder. Satanás básicamente es el rey del infierno. Es el rey del infierno y Satanás y sus demonios son los que mandan ahí, envían ahí. En esta forma de pensar, básicamente, otra vez tienes a Dios que intenta con todo su poder a salvar a los pecadores. Y entonces no lo logra hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es el perdedor. Él pierde cada vez que una alma va al infierno. Y Satanás es el vencedor. Él gana cada vez que alguien va al infierno. Tienes a Dios haciendo todo lo que puede hacer, pero no es suficiente. Y como resultado, Él pierde otra persona al infierno. Pero mis amigos, sabemos lo que dice la Biblia. Dios es el rey del infierno, del cielo, de todo. De todo. No hay nada que se escapa. Dios, no hay nada que no está bajo su control. Él es rey de todo, todo. ¿De quién es la ira? La palabra de Dios en el Apocalipsis, en Romanos, en varios diferentes lugares vemos es la ira de Dios. No es ira de Satanás, es la ira de Dios que necesitamos enfrentar sin Cristo. Hemos pecado, hemos ofendido a Dios, no Satanás. David reconoció esta realidad en Salmo 51, versículo 4. Él dijo, contra ti, no estaba orando a Satanás, a Dios dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David reconoció esta realidad y necesitamos nosotros reconocer esta realidad, que hemos pecado contra un santo Dios.
Has visto que tu pecado es únicamente contra este Dios, nuestro Creador. Hay un libro. Este libro que se llama 23 minutos en el infierno. ¿Han escuchado de este libro? ¿Alguien? David. Sí. David también es el único. ¿No? ¿No? ¿Nadie? Bueno, hay un libro. Era más popular hace como 10, 15 años. Este hombre que se llama Bill Wiese, creo que se llama Bill Wiese, él afirma que él fue al infierno por 23 minutos y que ahí en el infierno los demonios lo estaban torturando. Ahora, no conozco a este hombre. No sé si este hombre estaba mintiendo nomás para ganar dinero o si está confundido o loco. No sé. No sé. Pero lo que sí sé es que cada uno de nosotros necesitamos confiar en la palabra de Dios. A pesar de cualquier persona diciendo cualquier cosa, cualquier experiencia que tienen o sueños o visiones, necesitamos tener nuestra convicción en lo que es firme, lo que es sólido, y es en la palabra de Dios. Y aquí en Judas vemos bien claramente que es Dios que manda al infierno. Y Dios es el más grande enemigo que cualquier persona puede tener. Nuestro más grande enemigo que podemos tener si no estamos en Cristo Jesús. Cualquier persona que no está en Cristo Jesús tiene el enemigo de enemigos. Y no, si tendrías el enemigo como el rey o todos los reyes acá, ¿quién no estaría con temor, lleno de temor? Pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando del poderoso Satanás, porque Satanás sí tiene mucho poder y bueno, eso lo vemos en otra parte de Judas y en las escrituras en general. Vemos, Satanás tiene mucho poder, pero no estamos hablando de ese poder. Estamos hablando de Dios y Él es tu enemigo si no estás en Cristo. Los que mueren, aparte de que no tengan Cristo, tienen que enfrentar a Dios, su enemigo. Y Él mismo es el que destruye. Pero buenas nuevas, buenas noticias. Y estas buenas noticias son tan buenas cuando reconoces el hecho que Dios es tu enemigo sin Cristo. Pero Romanos 5:1 dice que podemos tener paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Paz. Imagínate, tienes un enemigo, el rey de la tierra, acá, cualquier país o todos los países, todos son tus enemigos, pero ahora tienes paz. No estamos hablando con un rey terrenal, estamos hablando del rey de reyes y teníamos enemistad, pero ahora no solo amigos íntimos, paz con Dios, confiando en Dios, confiando en Cristo, tenemos paz con Dios. Bueno, segundo, la condenación de Dios es eterna. La condenación, sabemos que es Dios que condena. Y segundo, la condenación que Dios da es eterna. Ambos versículos 6 y 7 nos revela esta realidad, que la condenación de Dios es eterna. Mira versículo 6, ahí dice, prisiones eternas. Versículo 7, fuego eterno. ¿Entiendes? El infierno es eterno. Nunca, nunca, nunca tendrás ningún descanso, ni por un momento chico, nunca tendrás un momento, un pausa, un time out. Nunca. Nunca tendrás ni una gotita chica tocando tus labios o tu lengua. Ni una. Nunca. Por toda la eternidad. Nunca tendrás descanso, nunca tendrás nada.
de las bondades de Dios, solamente la ira de Dios. Estás totalmente, no parcialmente, totalmente, completamente excluido de toda la misericordia y gracia y bondad de Dios que has experimentado en toda tu vida. Créeme, desde el principio, desde que nacimos o antes, hasta el último aliento. Todos hemos experimentado nada menos que la gracia de Dios en nuestras vidas. Lo has experimentado. A pesar de los problemas, las situaciones, los dolores que has enfrentado. A pesar de cualquier cosa. Sí, piensen por un ejemplo, piensen en dolor extremo, intenso. ¿Has tenido en este país, en estos tiempos que vivimos, has tenido acceso a medicina, ¿no? Que reduce o alivia por lo menos un poco el dolor? Cada uno de nosotros hemos probado un Tylenol, ¿no? ¿No? Ok. Tal vez vamos a decir, bueno, en otros lugares, en otros tiempos no tenían acceso. Bueno, cada uno de nosotros tenemos, toda la gente que han existido, Dios los ha creado con un cuerpo, impresionante. Piensen en su cuerpo. Tu cuerpo produce adrenalina. La adrenalina te ayuda con las situaciones drásticas, ¿no? Es como responde su cuerpo a situaciones drásticas. La adrenalina te da la capacidad de hacer extraordinarias cosas extraordinarias en las situaciones drásticas. ¿Entendemos, no? Estos son nomás dos pequeños ejemplos de la misericordia y gracia de Dios en nuestra vida que hemos experimentado. Pero escuche bien, en el infierno no hay misericordia, no hay gracia, no hay bondad, no hay adrenalina, no hay medicina, no hay nada de eso por toda la eternidad. Pensamos, hablé que ahora estamos en julio, estamos en 2022. El año 2022, ¿cómo llegamos aquí? No, el tiempo sigue, no para, volando se parece, está yendo rápidamente. Pero escuche, Sodoma y Gomorra y los ángeles de hace miles de años, piensen en esto, no están más cerca de salir que cuando entraron desde el comienzo. No están ni siquiera un poquito más cerca de salir de ese lugar. Esos ángeles han sentido, no solamente que no han visto, han sentido la oscuridad. Por miles de años, Sodoma y Gomorra han sentido el fuego por miles de años. Y además de todo, a pesar de todos los miles de años que han pasado, todos los miles de años, piensen, a pesar de eso, eso palidece, no es nada cuando consideramos que lo van a sentir por todo el resto de su existencia, toda la eternidad, todo para siempre. Como dice nuestro hermano Tim Conway, lo ha dicho varias veces. Dice, una de las cosas, tal vez la cosa más temerosa en pensando del infierno, es que es para siempre. Nunca para. Nunca. No es como la oscuridad que yo sentí cuando estaba atrapado. No es como esa oscuridad. Esta oscuridad no hay. Primeramente es profundamente más oscuro, pero también no hay esperanza de salir. Esta oscuridad y el infierno, el fuego es eterno. Los que están ahí en el infierno, ellos no creen en este purgatorio inventado.
Nadie puede ser purgado del pecado después de X cantidad de tiempo. No es posible. ¿Por qué? Porque has pecado contra Dios. El Dios que siempre era, el Dios que siempre será. Piensas muy poco de tus pecados y muy poco de este Dios si tú piensas y imaginas que tu pecado puede ser borrado después de X cantidad de tiempo o tal vez después de X cantidad de sufrimiento. No, así no es. La humanidad piensa así porque otra vez tienen su teología muy centrada en el hombre, no centrada en la Biblia, no centrada en quién es Dios. No entienden contra quién han pecado. Permítame intentar explicar la realidad de contra quién hemos pecado. Vamos a decir que acá está una hormiga y lo aplasto. ¿Ya? Ahora, nadie me va a atacar, nadie me va a insultar, nadie me va a hacer nada. Ni siquiera se van a dar cuenta tal vez. Pero vamos a decir que un cachorro está aquí y hago la misma cosa, lo pego, lo aplasto. Ahora ya me van a atacar, van a llamar. Ahora vamos a decir que hay un bebé recién nacido y hago la misma cosa y lo aplasto. Piensen, misma acción, sí, pero no. Misma acción, diferente resultado. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No por la acción, sino por el valor, ¿no? No se puede comparar ningún insecto con ningún ser humano. No se puede comparar. Y tampoco les digo que no se puede comparar la gloria y el valor de Dios comparado de cualquier otra cosa, con nada. Entonces, debemos de darnos cuenta que hemos pecado ¿contra quién? Contra Dios. Y su valor es infinito. Entonces, hay que entender que no se puede comparar el valor. Pero hay algo más. Es justo enviarnos al infierno por su valor, pero hay algo más. También, no solamente su valor, pero su autoridad y poder no se puede comparar. Vamos a decir otro ejemplo. Vamos a decir que yo miento a un extraño en la calle. Probablemente no tiene la autoridad y poder de hacer nada. No me pasa nada. Miento a él y ya. Pero vamos a decir que miento a mi jefe. Ahora tal vez me puede despedir. Vamos a decir que miento al presidente, un rey. Ahora prisión o algo más grave. ¿Por qué? La diferencia no es en el valor ahí. Todos somos creados a imagen de Dios. En sus ojos tenemos este valor. No es por el valor, sino por la autoridad y el poder que tiene el presidente comparado de cualquier persona en la calle. Y entonces les digo que no se puede comparar ningún poder ni autoridad con este poder y autoridad de Dios. Entonces, resumiendo esto, Dios es perfectamente justo para enviar a pecadores al infierno por toda la eternidad. Y no solamente es justo, tiene todo poder y autoridad para hacerlo. Hemos pecado contra el Dios de valor infinito y autoridad infinita. Por lo tanto, Él tiene toda la autoridad y el derecho de hacerlo perfectamente, justamente. Y si Dios nos entrega a las prisiones eternas y el fuego, no hay esperanza de salir. Tal vez tienes esperanza si el juez te da vida en la cárcel y más, tal vez vas a planear, tal vez a salir de una manera un día.
Yo también tuve esperanza de salir de ese cuarto y lo hice, lo salí. Salí de ese cuarto, pero mira, acá no hay esperanza. No hay esperanza de salir del infierno. Si te condena Dios, es Dios que te condena. Y si te condena Él, es finalizado. Dios mismo se va a asegurar de eso. Dios mismo te dará la sentencia. Y amigos, piensen, hay algo que vale la pena intercambiar con tu destino eterno. ¿Hay algo? ¿Hay algo precioso para ti que vale la pena? Piense nomás en tus pecados pasados. Puedes pensar en cosas, cada uno de nosotros podemos pensar en algo específico que hemos hecho que nos avergonzamos ahora. Pero en el momento, eso me va a traer satisfacción. Eso me va a traer felicidad. Pero ¿qué pasa? Ahora mirando para atrás, te das cuenta, no vale la pena. Y los que mueren en sus pecados van a pasar toda la eternidad sabiendo muy bien que nada de lo que se aferraron, nada que se aguantaron de sus pecados valía la pena, ninguna cosa. Y van a pensar eso por toda la eternidad. Y ahora, de la condenación tenemos dos más ejemplos. Estudiamos o consideramos versículos 5 la vez pasada. Y tenemos dos más ejemplos en versículos 6 y 7. Otra vez Judas, versículos 6 y 7. Quiero leerlo otra vez. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y ahí vemos los ejemplos ahí. Versículo 6. Ahora, este versículo en particular no es muy fácil para entender exactamente de qué está hablando, qué hicieron los ángeles. Pero sí tenemos un poco de ayuda. Aunque es difícil, esta es una de las bellezas de predicaciones expositivas, yendo un versículo a la vez. Haciendo predicaciones de esta manera, necesitamos revisar y considerar el versículo que nos toca. Y no nomás escoger un versículo ahí o allá o otro tópico. Ahora, la predicación, para que sea claro, la predicación tópica no es malo en sí, no es malo, y no solamente no es malo, hay muchas predicaciones que han ayudado la iglesia de Dios tremendamente, muy bendecido de Dios, que Dios ha usado y sigue usando las predicaciones de diferentes formas. Pero si vas a una iglesia que solamente predican de esta manera, no todas las veces, pero a veces solamente vas a escuchar sermones superficiales. Y en los peores casos, a veces, no siempre, pero en los peores casos, el predicador evita ciertos pasajes de la escritura a propósito. Porque a él no le gusta o tal vez porque la gente no le gusta. Y no queremos ser una iglesia que evitamos a propósito ninguna parte de la Biblia. Entonces, ahora nos presenta un versículo que muchos en la iglesia de Dios tienen diferencias en opiniones o en convicciones, diré. Y entonces yo voy a presentar mi postura presentemente de versículo 6.
y de lo que está hablando acerca de los ángeles. Y cada uno de nosotros debemos luchar en nuestra propia mente y con la escritura y llegar a nuestra conclusión. Y nuestra conclusión no de este versículo y de lo que quiere decir, no necesariamente va a cambiar nada acerca del Evangelio. ¿Ok? Entonces mi interpretación acá es que los ángeles aquí son los mismos que son llamados hijos de Dios en Génesis capítulo 6. Si quieren ir a Génesis capítulo 6, por tiempo no voy a leer todo el contexto, nomás voy a leer versículo 4 para que tengan idea de lo que refiero. Génesis 6, versículo 4. Dice ahí: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las mujeres o las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Ahí. La conexión en Judas, versículo 6, es que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino abandonaron su propia morada, son los hijos de Dios en Génesis capítulo 6, que tomaron entre los hijos del hombre, mujeres, y tuvieron relaciones con ellos. Hijos de Dios. Eso se ve en las escrituras varias diferentes veces, especialmente en Job. Y en Job cada vez vemos que son ángeles. Incluso la traducción griega, la Septuagint, es la traducción griega del Viejo Testamento. Cristo citó de eso. La frase hijos de Dios se traduce como ángeles. ¿Entienden? Ahora entiendo muy bien si escuchen eso y piensas que eso parece como una locura. Y yo también pensaba así. En el principio, yo pensaba que era una cosa locura, ¿cómo puede ser? Pero vamos a mirar un poco y otra vez pueden concluir como concluyen, pero nomás voy a presentar en la Biblia por qué tuve esta convicción después de que pensé que era una locura. Versículo 5 de Judas. Mira el principio de versículo 5. Ahí dice: más quiero recordaros. Quiere recordar sobre los hebreos y los tres ejemplos, no solamente los hebreos. También quiere recordar sobre los ángeles. ¿Por qué digo eso? Mira el versículo 6, la primera palabra. ¿Qué es la primera palabra? Y es una conjunción, ¿no? Está demostrando bien claramente mi pensamiento que quiere recordar sobre los ángeles, sobre los hebreos y sobre los ángeles. Entonces, si quiere recordar sobre los ángeles, deberíamos ver algo de los ángeles en la Biblia. Y el argumento es que lo vemos allí en Génesis capítulo 6. Mira también en versículo 7 de Judas. Dice en versículo 7 de Judas: cómo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquello. Ven ahí, de la misma manera que aquello. MacArthur afirma que la construcción gramática griega aquí, lo mismo de ellos, tiene que referirse solamente de los ángeles que vemos en versículo 6. Entonces, ¿cuál es la conexión de Sodoma y Gomorra con los ángeles? ¿Cuál es la conexión? Mira, Sodoma y Gomorra intentaron tener, sabemos en Génesis, intentaron tener relaciones con los ángeles. ¿Saben eso de Génesis? Entonces, la conexión es que de la misma manera, pero del otro lado, los ángeles tenieron relaciones y de la misma manera Sodoma y Gomorra intentaron de hacer la misma cosa. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser? No tengo las respuestas, no sé. Pero sí sabemos en Génesis y en otros lugares en la Biblia que los ángeles pueden y sí toman cuerpos de hombre. Ok, último argumento de esto.
Si miras 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20, lo pueden escuchar si quieren, pero dice ahí, eh, ok, porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ok, sabemos que demonios, los ángeles caídos son espíritus y sabemos en versículo 6 que están en prisiones, encadenados. Ok, versículo 20. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. Entonces, Génesis 6 es en el mismo contexto de Noé y lo que estaba pasando ahí. En el mismo contexto lo que vimos en Génesis 6:4. Vemos en Judas que hay demonios que han estado encarcelados en prisiones, ¿no? Versículo 20 nos dice que los espíritus desobedieron durante el día de Noé. Entonces, esto tiene sentido si conectamos Génesis 6 con Judas 6. Y ahora otra vez, todo esto estoy diciendo en mi postura presente, no lo estoy diciendo dogmáticamente o enfáticamente, pero hay unas cosas que sí debemos de ver enfáticamente, dogmáticamente. Sí debemos declarar cosas que vemos claramente acá. Y uno de ellos es que los ángeles desobedecieron a Dios. Y por eso Dios guardó a los ángeles bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Ya? Eso sí podemos decir claramente. Oscuridad completa. No tendrás la luz de las estrellas. En la noche no podemos ver, pero si hay luz. No podemos ver muy bien, pero si hay luz de las estrellas y de la luna. Pero no tendrás eso, no tendrás una linterna, no tendrás un celular que tenemos nosotros activamente. En el infierno estarán los que se encuentran allí bajo una oscuridad que se puede sentir por toda la eternidad. Y esto es lo que los ángeles han estado sintiendo, experimentando y lo que siempre van a sentir, lo que siempre van a experimentar. Nunca tendrán esperanza de ver alguna luz nunca más en su existencia. Hay que tomar ventaja y apreciar la luz que tenemos activamente, ambos, la luz físico y también la luz de la palabra de Dios. Hay que apreciar, no hay que desapreciar la luz que tenemos. Hay que agradecerle a Dios por la luz que tenemos. Bueno, finalmente, versículo 7, concluyendo en considerando versículo 7, Sodoma y Gomorra. La Escritura nos señala, nos apunta de la destrucción de Sodoma y Gomorra más de 20 veces en la Biblia. Sodoma y Gomorra es un ejemplo clásico de destrucción que Dios envía a pecadores. Vemos en el texto, en versículo 7, que estaban involucrados en fornicación. La palabra fornicación que vemos en Judas versículo 7 es la palabra pornúa. Es la palabra pornúa. Hoy día mismo el hermano Prince habló sobre pornografía. Esa es la palabra, pornografía, donde sacamos esa palabra. Y la palabra utilizada por Judas no es pornúa, es ekpornúa. Ekpornúa. Básicamente una forma intensa, más intensificada de pornúa. Okay, vemos en Génesis capítulo 19 que los hombres de Sodoma y Gomorra estaban buscando relaciones sexuales con los ángeles. Obviamente, hombres buscando relaciones con ángeles es ekpornúa.
Es extremadamente una fornicación intensificado, ¿no? Continuando en versículo 7 de Judas, dice, siguieron carne extraña. ¿Ven ahí? Dice ahí bien claramente, contra naturaleza o carne extraña. Carne extraña en el griego es la palabra heteros sarx. Es importante, heteros sarx, carne extraña o diferente. Heteros significa diferente. Homo significa lo mismo, ¿no? Una relación homosexual es dos hombres o dos mujeres. Heterosexual es un hombre y una mujer. ¿Entendemos? Ok. Sabemos que los hombres de Sodoma y Gomorra estaban involucrados en actividades homosexuales. Sabemos eso, ¿no? Entonces, ¿por qué utiliza Judas acá la palabra heteros? Esto nos ayuda a entender que versículos 6 y 7 están unidas y conectados. ¿Por qué? Porque otra vez los ángeles abandonaron su morada y tuvieron relaciones con los hijos del hombre. Y de la otra manera, vemos en versículo 7 que Sodoma y Gomorra buscaron relaciones con los ángeles. Qué maldad, ¿no? El pecado de Sodoma y Gomorra era muy grande, extremadamente grande. Vemos ahí homosexualidad, vemos ahí que ellos estaban persiguiendo a los ángeles y Dios les hizo como un ejemplo para que todos vean esta condenación de ellos, para que vean el juicio que Dios mandó para ellos, los impíos. Ahora, puedo imaginar que algunos escuchando esto tal vez en el internet o acá pueden estar pensando a ellos mismos, bueno, felizmente que yo no soy un homosexual y claro, yo nunca jamás podría considerar e intentar tener relaciones con ángeles. Entonces, qué bueno, yo estoy bien acá. Esa condenación no va a caer sobre mí. Bueno, esto es bien importante. Tengo dos cosas que quiero que consideras si piensas de esa manera. No quiero que pienses que estás fuera del gancho, del fuego eterno, simplemente porque no eres del mismo tipo de pecado específico de Sodoma y Gomorra. No te debes sentir cómodo. ¿Por qué? Escuchen Juan capítulo 16, versículo 8 y 9. Quiero que consideren la palabra de Cristo acá. Dice, y cuando Él venga, Cristo está hablando del Espíritu Santo. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado porque son homosexuales y buscan relaciones con ángeles y que son ladrones y mentirosos y borrachos. ¿Así dijo Jesús? ¿Sí o no? No dijo Jesús eso. Dijo, pecado porque no creen en mí. Si podrías alejar a la gente y cambiarles y que ya no son homosexuales, ahora ya no son homosexuales, ya no son borrachos, si puedes cambiarles de eso no va a cambiar, no va a solucionar la raíz del problema del pecado. Ser homosexual o adúltero o ladrón o mentiroso o borracho, esos solamente son síntomas del raíz problema. La raíz problema no son esos son síntomas de la raíz. Si continúa la gente en su incredulidad, aunque no sean homosexuales, están en peligro del fuego
eterno. Otra razón bien importante. Otra razón que no te debes sentir cómodo simplemente porque no eres homosexual o cualquier pecado específico. Otra cosa que dijo Cristo en Mateo 10, 14 y 15. Escuche esto, es bien importante. Dice Cristo, cualquiera que no los recibe ni oiga sus palabras al salir de esa casa o de esa ciudad, sacuden el polvo de sus pies. En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Para los que escuchen la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, y lo rechazan, ellos van a sufrir un castigo, una condenación más miserable que Sodoma y Gomorra. Será más soportable, ¿entiendes? Será más tolerable, mejor en el día de juicio. Será mejor para los homosexuales, los que perseguían los ángeles en Sodoma y Gomorra. Va a ser mejor que para aquellos que rechazan el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con el Evangelio hemos hablado de la luz. Con el Evangelio de Jesucristo hay más luz que Sodoma y Gomorra podrían imaginar. Hay más luz en el Evangelio de Cristo. Ellos, Sodoma y Gomorra, nunca tuvieron la luz que cada uno de nosotros tenemos hoy. Incluso si nunca has escuchado, si hipotéticamente alguien viene acá y nunca escucharon a Cristo antes de escuchar las canciones y escuchar la prédica, ellos acá tienen más luz que Sodoma y Gomorra podrían imaginar. Ellos nunca tuvieron esta cantidad de luz. No rechacen el Evangelio de Cristo. Si mueres en esa incredulidad, vas a maldecir el día que no tienes el juicio, no tienes la condenación de Sodoma y Gomorra. Puedes imaginar, piensen en eso, consideran esto, que quisiera tener yo, en vez de lo que tengo ahora, estando en el infierno. Quisiera tener, dame la condenación de Sodoma y Gomorra. No quiero esta condenación. Quiero la condenación de ellos. Imagínate. Judas versículo 7, Dios nos dice, su misericordia, mira, te estoy dando ejemplos de condenación. Un ejemplo en Sodoma y Gomorra. Y en versículos 5, 6 y 7 tenemos 3 gran ejemplos de condenación. Esta condenación de Dios es eterna. Los ángeles bajo oscuridad eternamente. Sodoma y Gomorra sintiendo el fuego eternamente. Pero Cristo tomó la condenación sobre él. En la cruz dijo, consumado es. Jesús el Salvador. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, confiando en Él hoy. Otra vez, éramos enemigos de Dios. Dios siendo el gran condenador, Dios siendo el enemigo de enemigos. Sin embargo, tenemos paz con Dios hoy, confiando en Cristo. Aprendemos, hay que aprender del ejemplo, de los ejemplos que nos presenta en la Biblia, esta luz que nos presenta en estos evangelios, estos versículos. Dios nos está advirtiendo. Hoy es el día de la salvación para todos que creen en Cristo, confiando en Él. Tenemos paz con Dios y no tenemos que tener temor en ese día de juicio. Dios mismo nos guarda, nos pone seguro
A pesar de su ira viniendo, Él mismo nos protege a través de Jesucristo. Amén. Padre Santo, gracias por su luz. Ayúdanos a vivir en la luz de tu verdad. Ayúdanos hoy. En el nombre de Jesús. Amén.